¿Sabías tú que no hay cristianismo si seguimos a Jesús de Nazaret? ¿Sabías tú que no hay cristianismo si nos basamos en las doctrinas de los apóstoles de Jesús de Nazaret? Aquí tenemos un hereje que trabaja para el ministerio Creciendo en Gracia, una denominación totalmente diabólica que fue fundada por José Luis de Jesús Miranda, quien ya fue dado de baja, murió, y hoy queremos hacer este video reacción para abrir los ojos de tantas personas que lo seguían y que con estas enseñanzas no hay duda que se van directo al infierno. Escuchemos esta barbaridad. ¿Sabías tú que solo se nos puede llamar cristianos si nos basamos en el evangelio del gran apóstol Pablo después de la cruz? Dice que no somos cristianos si seguimos las enseñanzas de Jesús, porque Jesús supuestamente cumplió la ley y entonces no se podemos seguir su enseñanza, pero sí podemos seguir las enseñanzas del gran apóstol Pablo, cuando en realidad Pablo no tenía ni la 10ª parte de la sabiduría de Jesús, ni la 100ª parte de la sabiduría de Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo cumplió la ley, pero al mismo tiempo predicó todo lo referente a la gracia y predicó la forma de poder salvarnos del infierno. Lo que dijo Jesús fue lo clave. Disfrutemos de esta clara explicación en labios de Jesucristo hombre. A propósito, la herejía más grande es que él mismo se llama Jesucristo hombre. Una cosa tomada del mismo infierno. Y advierto, prevengo y le digo a la gente que sigue este tipo de enseñanzas que despierte de este engaño fatídico. La muerte de Pablo, ahí el cristianismo cesó. Sí, hoy los llamados cristianos no son cristianos, ellos son creyentes judaizantes. O sea, el cristianismo no prosiguió con la muerte de Pablo. Según él, hoy no hay cristianismo en el mundo. Imagínense, o sea, según él, no hay cristianismo. Y la palabra dice claramente que Dios tiene en la tierra un remanente de cristianos que seremos arrebatados. Solo con eso se rebate. Cuando Jesús mande a tocar la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estemos vivos seremos levantados hasta las nubes en el aire. O sea que sí habrá cristianos, sí hay cristianos, porque los cristianos seremos arrebatados hasta las nubes. Él es el que no es cristiano. O sea que hoy en día una persona que todavía está imitando la conducta de Jesús de Nazaret no se le puede llamar cristiano. No, él no es cristiano porque Pablo te manda a que dejes esas doctrinas para que vayas a la perfección. Ellos dicen que en la carta a los hebreos, Pablo dice que dejen las doctrinas de Cristo. Eso es mentira. Pablo, suponen ellos que escribió la carta de Hebreos y ahí dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Lo que Pablo está diciendo, o el escritor de los Hebreos, es que dejemos las cosas elementales de la fe cristiana, como el bautismo en agua, que inclusive ahí las detalla, la imposición de manos, la enseñanza sobre el juicio final. Está diciendo Pablo, o el escritor de los Hebreos, que sigamos adelante a la perfección, que maduremos en Cristo, pero no que las enseñanzas de Cristo no las siguieran. Después que él resucitó. Por lo tanto, mira, cuando se celebra Semana Santa están judaizando. Cuando toman la cena están judaizando. Cuando se hace una misa es judaizando. La cena del Señor no es ningún judaizando. Eso fue ordenado por Pablo y por Cristo también, lógicamente. Así que este hombre está completamente enviado del infierno realmente, el pobre caballero José Luis de Jesús Miranda. Y bueno, él no quiere irse solo al infierno, él se va a llevar un poco de gente. El diablo es así, puerco. Cuando se le lavan los pies a alguien, está judaizando. Cuando se ayuna, se está judaizando. O sea, hoy no hay cristianos. Lo que hay son creyentes judaizantes. Por 2000 años fuimos engañados, por causa de que Pedro era imitador de Jesús de Nazaret y Pedro fue el primer papa. Entonces,
Pedro, primer papa, imitador de Jesús de Nazaret. Si al que tenemos que imitar es a Jesús de Nazaret. Pablo era un hombre pecador. Pablo dijo, yo soy el más grande de todos los pecadores. Imítenme a mí como yo imito a Jesucristo, dijo Pablo. Pablo no dijo, imítenme a mí y ya. No, hubiera sido una locura. Él dijo, imítenme a mí como yo imito a Jesucristo. Así que Pablo nos da el ejemplo que tenemos que imitar es a Jesucristo, no a él, no a Pablo. Sucede que cuando Pablo muere, Pedro procura promover las doctrinas de Jesús de Nazaret y no las doctrinas del resucitado. O sea, los apóstoles no llamaban a dejar a Jesús de Nazaret, sino a imitarlo. Pablo dice que... Qué locura. No llamaban a dejar a Jesús de Nazaret. O sea, el mismo diablo hablando, dejen a Jesús de Nazaret, dejen a Jesús de Nazaret. Qué herejía tan diabólica. Y lo más triste es que hay gente que se traga el anzuelo con todo y caña. Dejemos ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Sí. Y Juan dice, no los dejes. Léelo para que tú veas el verso 8, creo que es. 8, sí. Segunda 9. De Juan. Ajá. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Completamente diferente a lo que Pablo dice, pero tenemos que entender que es que Juan no conocía las doctrinas de Pablo. De hecho, Juan pensó que Pablo era anticristo. ¿Te recuerdas? Nunca Juan pensó que Pablo era anticristo. Juan escribe en su carta diciendo hay muchos anticristos, pero no se refiere a Pablo. Él dice que muchos anticristos, Juan se refería a Pablo y a los seguidores de Pablo. En ningún momento. Pablo trabajaba con la doctrina de Cristo. Pablo mismo trabajaba con la doctrina de Cristo y exaltó a Jesús y dijo que Jesús era el Hijo de Dios y habló de Jesús como su Dios, como su Mesías, como su Salvador. ¡Qué locura! Era que él a veces decía, sí, ya muchos anticristos han salido. Cuando él dice ya muchos anticristos, se refería a Pablo y a los creyentes que Pablo había convencido. Porque Pablo llamaba a los creyentes a dejar esa doctrina. Exactamente, mira lo que dice el capítulo. ¿Dónde estará ese versículo? Que Pablo invitaba a la gente a dejar la doctrina de Cristo. Pablo invitaba a dejar las regulaciones y circuncisión y los ritos del Antiguo Testamento, que es otra cosa diferente. Oye, qué cosa. Capítulo 2, verso 6, creo que es lo que Juan dice. La tuerce. 1.6, primera de Juan, 2.6, perdón. 2.6 dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Imagínate, si tú andas como él anduvo, ¿andas en legalismo? En circuncisión. Sí, porque Pablo, entonces Pablo es lo contrario. Pablo te dice, hermano, si a Cristo conocimos según la carne, que podemos leer ese verso, sí, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea, ya, porque él no vino para ser imitado, él vino para quitar la maldición del medio, para cumplirle a la ley. Él no llamó a nadie que lo imitaran. Al contrario, él advirtió de que no lo imitaran. Y podemos leer un verso. Y que él advirtió que no lo imitaran. Y él dijo, imítenme a mí, como yo a Jesucristo. ¿Este hombre está loco? ¿Tiene otra Biblia? ¿O quiere captar gente que no tiene ni idea? Verso. Sí, cómo no. Segunda carta a los Corintios 5:16. Ajá. ¿Qué dice? Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ya no. Se refiere a que Cristo, cuando era humano, tenía debilidades. Y realmente nosotros somos invitados a seguir al Cristo que resucitó. Nosotros hoy no vamos a encontrar al Cristo según la carne. Entonces lo que dice Pablo es que si conocimos a Cristo según la carne, al Cristo de hoy lo tenemos que conocer ese bajo la revelación de un nuevo poder, de una nueva resurrección, y no simplemente que no sigamos a Jesucristo. Qué cosa tan diabólica. No lo enseñamos así, ya no lo conocemos porque él ya no es judío. Al él morir y resucitar, él es Dios sobre todas las cosas. Dice en Romanos 5 que él es Dios sobre todas las cosas. Por lo tanto, bien claro el verso nos dice que el apóstol Pablo quería evitar que tú pusieras los ojos en Jesús de Nazaret. Las doctrinas de Jesús de Nazaret no son cristianas.
Nosotros hemos sido engañados por 2000 años. Todos los protestantes, ellos no son cristianos, ellos son creyentes judaizantes. Las doctrinas de Jesucristo no son cristianas. Vaya, vaya, qué hereje. Jesús lo dijo, habrá falsos cristos y engañarán a muchos. Qué dolor saber que engañarán a muchos y que han engañado a muchos con este tipo de mensaje completamente satánico. No tiene otra palabra. Y hay gente que lo mira y bajo una nube demoníaca se deja engrupir. Gracias que Dios lo quitó antes de que arrastrara con más gente. No es creciendo en gracia, es creciendo en desgracia.